A mediados del siglo XXI, la exploración espacial habrá dejado de ser un privilegio de las agencias gubernamentales y se habrá convertido en una empresa colectiva de la humanidad. Lo que comenzó como un sueño impulsado por la curiosidad y la rivalidad entre naciones, se transformará en una expansión natural de nuestra especie hacia el cosmos. El espacio ya no será la última frontera, será el nuevo continente de la civilización humana. El primer gran salto será la consolidación de colonias autosuficientes en la Luna y Marte. La Luna funcionará como puerto interplanetario, un astillero cósmico, donde se ensamblarán naves con materiales extraídos de su superficie y energía solar casi inagotable. Los astronautas del futuro, más parecidos a ingenieros biotecnológicos que a exploradores clásicos, vivirán en hábitats inflables protegidos por cúpulas de regolito y campos magnéticos artificiales que los resguardarán de la radiación. Allí, la vida cotidiana combinará ciencia y agricultura lunar, cultivos hidropónicos en gravedad reducida y robots mineros que operan día y noche en silencio perpetuo. Marte, por su parte, será el primer mundo terraformado parcialmente. A mediados de siglo, los humanos habrán desplegado una red de espejos orbitales que calientan regiones específicas, liberando dióxido de carbono atrapado bajo la superficie y creando microclimas habitables. Las colonias marcianas no solo sobrevivirán, sino que prosperarán ciudades cubiertas por cúpulas transparentes, vehículos que flotan sobre campos electromagnéticos y sistemas de inteligencia artificial que regulan ecosistemas cerrados. Cada colonia será una mezcla de laboratorio, comunidad y santuario para la imaginación humana. Sin embargo, la expansión no se detendrá ahí. Las lunas de Júpiter y Saturno se convertirán en laboratorios naturales para estudiar formas de vida desconocidas. En Europa y Encélado los océanos subterráneos albergarán misiones robóticas dotadas de inteligencia cuántica, capaces de analizar el ADN alienígena en tiempo real. La confirmación de vida microbiana fuera de la Tierra no será un descubrimiento aislado, sino el inicio de una nueva biología universal. Cuando eso ocurra, la humanidad deberá redefinir su concepto de vida, entendiendo que somos parte de una red cósmica mucho más vasta de lo que nunca imaginamos. Las naves interplanetarias del futuro no dependerán de combustibles químicos. Propulsión iónica, velas solares y reactores de fusión compacta permitirán viajar entre planetas en semanas, no en meses. Los viajes a las estrellas más cercanas, como Alfa Centauri o Próxima B, dejarán de ser imposibles gracias a la ingeniería de motores de curvatura cuántica, capaces de doblar el espacio-tiempo en microescalas controladas. Estas naves no tendrán tripulaciones humanas tradicionales, sino una fusión de conciencia orgánica y digital, humanos aumentados que viven y piensan junto a inteligencias artificiales integradas, compartiendo percepciones, decisiones y emociones. Mientras tanto, la Tierra se convertirá en el núcleo de una civilización multiplanetaria. Las decisiones sobre la expansión espacial no se tomarán desde un solo país, sino desde un consejo planetario, formado por científicos, filósofos y representantes de las colonias extraplanetarias. El concepto de nacionalidad perderá sentido frente a una nueva identidad. La de los terranos, los hijos de un mismo planeta que decidieron mirar hacia arriba. Más allá de la técnica, el futuro de la exploración espacial será un viaje filosófico. Al explorar el cosmos, los humanos descubrirán no solo nuevos mundos, sino también nuevas versiones de sí mismo. La distancia y el silencio del espacio nos obligarán a repensar lo que significa estar vivo, a valorar la fragilidad de la Tierra y a imaginar formas de vida que trasciendan el carbono, la carne o la biología como la entendemos. El espacio será el espejo donde la humanidad se redescubra. Y cuando, dentro de algunos siglos, miremos al cielo nocturno desde una colonia en otra estrella y señalemos un punto azul a lo lejos, entenderemos que ese pequeño planeta fue el origen de algo mucho más grande. El primer suspiro de una civilización que decidió no conformarse con su mundo, sino conquistar el infinito.